autoridad, lo que ya más o menos hemos estado discutiendo en los casos clínicos. Ya saben que de ahí sigue la hipótesis diagnóstica, que ya saben que usamos un criterio topográfico y epidemiológico. Si tiene un paciente hemorragia digestiva alta, fácilmente vamos a la estadística y armamos una buena hipótesis diagnóstica en función a la epidemiología. El plan de trabajo ya saben que es diagnóstico y terapéutico, que es lo que vamos a revisar justo en este caso. Entonces, el objetivo de esta clase es conocer el manejo del paciente con sangrado digestivo, en la que hay que hacer un correcto manejo, sobre todo del shock hipovolémico. Saber diagnosticar una hemorragia digestiva alta y baja. Plantear los exámenes de diagnóstica, su tratamiento, y también ver en qué casos hay que operar una hemorragia digestiva. En realidad, esta patología, como se van a dar cuenta, este es un tema, un problema que lo maneja el especialista de gastroenterología. Los cirujanos prácticamente entramos solamente cuando ellos ya no han podido resolverlo de alguna manera, médica o endoscópica. Pero nosotros tenemos que conocer el tema por cuanto el paciente puede llegar por el tópico de cirugía. Primero vamos a revisar shock. Y para ello necesitamos entrar a la definición. Ya posiblemente han revisado este tema en otros cursos, en otros capítulos. Pero vamos a revisarlo porque hablar de hemorragia digestiva tenemos que también tocar este punto, este síndrome de shock. El término shock se puede deducir, resumir en que es un cuadro clínico en que la perfusión tisular es inadecuada para satisfacer las demandas metabólicas. Observen que aquí el shock hipovolémico no está directamente relacionado o poniéndose como parámetro la presión arterial. Lo que de repente todos tenemos conocimiento de que un paciente que va bajando la presión, 90, 80 de diastólica, ya está entrando en shock, ¿cierto? Y a veces consideramos como parámetro único la hipotensión arterial. Observen que ahí en esa definición no hablamos netamente o principalmente de hipotensión arterial para considerar shock, sino que hablamos de una inadecuada perfusión tisular. Y claro está que esa perfusión tisular está en relación directa a la presión arterial. ¿Y por qué se usa el mejor término hipoperfusión tisular? Por cuanto ese nivel de perfusión tisular para satisfacer la demanda, como dice la otra frase, no es lo mismo de un paciente a otro. El ejemplo más típico tendríamos que compararlo con el paciente hipertenso. Un paciente hipertenso que maneja presiones de 180, 170 o sobre 90, presiones altas. De ese paciente que llegue a la emergencia y esté con presión de 120, 70, 170, que para otro paciente sería tolerante, posiblemente para ese paciente hipertenso esté entrando en shock. ¿Y cómo sabemos que está entrando en shock? Y viene la otra frase, ¿ya? Siempre que haya una inadecuada demanda para satisfacer pues, los requerimientos de los tejidos. ¿Y qué hace la presión arterial? Enviar sangre a suficiente presión con los suficientes nutrientes a los tejidos y recoger los desechos. Eso es lo que hace el sistema circulatorio. Después vamos a ver ya cómo es que determinamos que un paciente está en shock. Esta es una revisión rápida de la clasificación de shock, según Schwartz: hipovolémico, cardiogénico, séptico, neurogénico, traumático, obstructivo. Como mencionaba, esto lo han revisado en otros capítulos. Solamente en este tema vamos a tocar uno de los shocks, que es el shock hipovolémico. Y dentro de ellos incluso vamos a ver que hay varios tipos o varias causas. Nos vamos a concentrar solamente en el hipovolémico, pero es necesario entender cómo es su fisiopatogenia para poder más o menos adelantarnos a los eventos. En esta gráfica vamos a empezar directo para entenderla, ya dado que la fisiopatogenia es por varias causas, ahí están los círculos externos, pero vamos a entrar por la última parte, un paciente que está en shock. Como habíamos dicho, la definición era que hay hipoperfusión tisular, y toda hipoperfusión tisular que ya está entrando en shock, como ven, significa que está generando hipoxia celular, isquemia, ¿no es cierto? Un tejido que no se irriga es porque ya tiene isquemia, ¿ya? Y eso es debido a una hipoperfusión tisular. Entonces, como consideremos el punto más importante en un shock es hipoperfusión tisular. Esta es la parte central, ¿de acuerdo?
¿Qué puede llevar a una hipoperfusión tisular? Porque el resto ya, acuérdense que una sola hipoperfusión tisular no necesariamente puede llevar a shock. Puede ser muy temporal, que el cuerpo puede reponerse tan luego se reponga la presión. Pero si esa hipoperfusión es persistente, en la que ya llegue a una alteración de la demanda metabólica, entonces va a llevar a hipoxia e isquemia. Y finalmente todo eso es más que shock. ¿Qué lleva a esa hipoperfusión tisular? El punto más importante que es tema de este capítulo es la hemorragia, ¿cierto? Es lo que vamos a tratar, ¿ya? Como una de las formas de hipoperfusión tisular. Tenemos los otros, como el neurogénico. Un estado neurogénico puede ser temporal cuando hay una vasodilatación de todo el sistema vascular, ¿ya? En pacientes que pueden presentar alguna reacción anafiláctica, por ejemplo, ¿cierto? Luego tenemos la parte cardíaca, también cuando hay una falta de bomba, el corazón puede detenerse en un paro cardíaco o en una insuficiencia cardíaca, pues hay falla cardíaca aguda, disminuye bruscamente la presión arterial. El trauma, todos sabemos que si hay daño sistémico, daño múltiple, también hay otra secuencia de por dónde camina, le va generando ciertas citoquinas en la que altera pues todo el proceso de contracción vascular. Este mismo fenómeno sucede cuando existen también infecciones por gérmenes, producen muchas citoquinas producto del intercambio, de la lucha entre las barreras que son los leucocitos, linfocitos, desencadena toda una cascada, ¿cierto? Que va a generar pues una hipoperfusión tisular. Lo que nos vamos a concentrar hoy día simplemente es en la hemorragia digestiva. Pero este shock, si bien es cierto, sabemos que el punto más importante de un shock pues, es que haya hipoperfusión tisular, ¿ya? Sin embargo, hemos visto que esa hipoperfusión tisular al mismo tiempo, ya vimos, va a generar la isquemia, va a generar daño celular, y el daño celular, ¿no es cierto?, va a generar liberación de sustancias, ¿cierto? Esas sustancias que al mismo tiempo, por eso que hablamos de un ciclo vicioso de shock, esas mismas sustancias van a volver a generar alteración en todo el torrente sanguíneo, con dilatación venosa, con alteración de la acidosis, porque toda hipoxia empieza a haber acidosis, puede haber daño celular, y esto a su vez va a condicionar a una mayor hipoperfusión. Por eso es que hablamos el concepto de ciclo vicioso de shock, que es lo que tenemos que cortar en algún momento en el paciente. Y es importante detectar en qué momento un paciente está entrando en shock. Uno de los parámetros importantes, claro, está la presión arterial. Pero como ya mencioné, el parámetro no es el mismo de un paciente a otro. Como vamos a concentrarnos solamente en el shock hipovolémico, es importante entender las clases de hipovolemia o las clases de shock hemorrágico, según el ATLS, que es universal para todas las pérdidas, sea traumáticas o no traumáticas. Cuando hay una pérdida pues aguda, dependiendo de la cantidad, van a haber ciertos cambios sistémicos o hemodinámicos en el paciente que hay que detectarlos. Y esto es importante más o menos irlo advirtiendo cuando estamos frente a un paciente. Y la forma de advertirlo es según su cuadro clínico. Observen que si tenemos una pérdida de 750 mililitros aproximadamente, observen que es la primera clase de hipovolemia, clase 1, que es una hipovolemia leve, pues el único dato alterado que vamos a encontrar aquí, pues casi no vamos a encontrar más que nada, una ligera ansiedad, nada más. El resto está frecuencia cardíaca normal, presión arterial normal, relleno capilar normal, la respiración normal, el gasto urinario normal. Observen que no hay mayor cambio. Un paciente puede perder 750 mililitros y ustedes no van a encontrar ninguna alteración en todos los parámetros. ¿De acuerdo? Es ahí la importancia más o menos de evaluar a un paciente cuando llega a la emergencia, sus signos vitales,
para poder entender más o menos en qué clase de hipovolemia vamos a encontrar. Si estamos en una hipovolemia clase 2, en la que ya perdió de 750 a 1500, observen que aquí ya va a haber taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, la presión todavía va a estar normal, pero la tensión de pulso, es decir, ya la presión de pulso que está dada por el diferencial, ya va a empezar a disminuir. El relleno capilar también está lento, ¿ya? Vemos que también la frecuencia respiratoria puede un poquito incrementarse, el gasto urinario puede también empezar a disminuir, y también vamos a encontrar que el estado mental, el paciente ya está entrando en ansiedad. Aquí aparecen más molestias. Es por eso que nosotros, incluso cuando pasamos visita a un paciente postoperado, lo que hacemos es medir signos vitales. Si encontramos que está taquicárdico, algo está pasando. Puede que nuestro paciente postoperado esté sangrando. Lo mismo sucede cuando viene un accidentado. Lo mismo sucede cuando tenemos un paciente con sospecha de sangrado. Un paciente taquicárdico, este es ya uno de los parámetros importantes que quiero que fijen. La taquicardia es uno de los primeros datos en la que ya encontramos respuesta del cuerpo ante una hipovolemia. No significa que es una pérdida, recién está perdiendo, no. Ya tiene que haber perdido más de 750 a 1500 mililitros para que recién el paciente haga taquicardia. En el siguiente caso, clase 3, observen que el paciente ya está marcadamente taquicárdico, ya tiene recién ya la presión arterial sistólica disminuida, ya tiene el diferencial de pulso igual, el relleno capilar también está alterado, tiene disminución del gasto urinario, también el estado mental ya está confuso. Generalmente este puede ser un cuadro clínico ya más aparatoso que lo detecta pues el portero, se da cuenta que ya ese paciente está enfermo, pero ya está en una clase 3, ya ha perdido 1500 a 2000 mililitros. Es una pérdida ya grave, ¿eh? Por eso es que debemos detectarlo en los cuadros clínicos anteriores. Observen, no deberíamos perder la oportunidad de detectar una hemorragia en clase 2. Clase 3 es un paciente ya seriamente enfermo. En clase 4 ni hablar, ese paciente ya está premortem. Es una hemorragia masiva, más de 2000 mililitros. El resto de los parámetros totalmente alterados. Como verán, el paciente está letárgico, ya no responde, ya ni siquiera está confuso acá, si no está letárgico, ya no habla. ¿Ya? Es un paciente muy delicado que si no lo reponemos con volumen y con sangre misma, se nos va a ir. En la última línea veremos cómo se van reemplazando, que lo vamos a ir viendo, los dos primeros es cristaloides. En cambio, en los siguientes siempre hay que reponer sangre, que es lo que ya está perdiendo el paciente. Este es un cuadro que me gustaría que siempre lo tengan a la mano, no necesitamos a veces que lo tengan de memoria, pero sí posiblemente grabar la taquicardia como dato importante. Los extremos es fácil de acordarse, para que puedan verificar, ¿ya? Y saber cuánto ha perdido el paciente precisamente. Todos estos parámetros estamos considerando en un paciente de 70 kilos. Claro está, si es menos, estas pérdidas puede que incluso los parámetros cambien. Bien, definiendo el ciclo hipovolémico, se caracteriza por un volumen intravascular inadecuado debido a pérdida, ¿ya? Puede ser que haya perdido o redistribución. Eso es lo que vemos en el shock neurogénico. No ha perdido sangre el paciente que tiene shock neurogénico, simplemente el compartimento se incrementó, ¿ya? En la pérdida es básicamente el que es hemorrágico. Es el shock que más vemos es el hipovolémico. También hemos visto que las causas también pueden ser traumáticas, esto no vamos a tocar, lo vamos a ver, ya lo vimos creo en trauma, sobre todo donde hayan espacios, compartimentos donde acumulen sangre. En tórax tenemos la cavidad pleural, en abdomen tenemos la cavidad abdominal, el retroperitoneo, y en estructuras grandes, óseas, esponjosas, también pueden almacenar buena cantidad, como en la pelvis y en los huesos largos. Otros de shock hipovolémico, tenemos el no traumático, la hemorragia, que es lo que vamos a tratar hoy día. Tenemos la pancreatitis hemorrágica, disección de la aorta, que es sangrados agudos, la deshidratación y grandes quemados. Nos vamos a concentrar solo en el primero. Si bien el tema no es netamente manejar el shock hipovolémico, sí, me interesa que tengamos una idea clara de detectarlo, porque no solamente se trata de diagnosticar hemorragia digestiva, sino de considerar si está
habiendo una complicación con shock hipovolémico. Por lo tanto, hay que saberlo manejar, identificar y hacer un manejo inmediato. Este gráfico más o menos resume el manejo de un paciente con shock hipovolémico. El término clave que ustedes ahí notan se llama resucitación balanceada. No necesariamente, siempre que tenemos un paciente con shock, nosotros estamos acostumbrados a cristaloides. Pásale cloruro, un chorro, dos frascos, ya. Y le vamos pasando a veces 3 frascos, no sube la presión y seguimos administrando cristaloides. Observen que el término ahí dice minimizar los cristaloides. Por eso hablamos de balanceado. Entonces, ¿qué le damos? Lo correcto es administrarle productos hematogénicos, es decir, de frente hay que pasarle sangre, pero lo ideal es darle paquete globular, plasma fresco y también paquete concentrado plaquetario. En esa proporción, 1, 1, 1. ¿Ya? Y aquí es otro dato interesante. Observen, hay que mantener una hipoperfusión permisiva. No necesariamente tenemos que llevar la presión al estado normal, ¿ya? Una presión lo suficiente que permita que funcionen los órganos vitales, como el riñón, el cerebro, que son los órganos más débiles, ¿ya? No necesariamente lo vamos a llevar hasta a la presión anterior al que tenía, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí se convierte en otra vez en ciclo, porque si hay un vaso sangrante, pues aumentándole la presión va a continuar sangrando. Esta es una tríada importante que hay que considerarla. Por eso hablamos de resucitación balanceada. Bien, veamos. Vamos a tratar sobre hemorragia digestiva. Aquí hay términos que hay que considerar. Una hemorragia digestiva hay que ver que es una enfermedad aguda, también puede ser crónica. Vamos a ver cuáles son sus causas. ¿Qué otros problemas asociados presenta? Como vimos, el shock hipovolémico es uno de ellos. ¿Y qué exámenes de diagnóstica son importantes? La primera que hay que plantearnos es que la hemorragia digestiva es un problema de salud, no es más que un síndrome clínico, ¿ya? Que puede ser de presentación aguda o crónica. Es por ello que algunas veces vamos a encontrar el término de anemia aguda hemorrágica. Pero algunos pacientes vienen sangrando crónicamente que ni siquiera hacen shock y pueden que tengan 7 de hemoglobina, 8 de hemoglobina, sucede en cirróticos. Es un sangrado lento y crónico. El paciente llega totalmente con anemia, ¿ya? Crónica. Las anemias agudas hemorrágicas sí son las que más dan cuadro clínico y problema asociado como el shock que ya hemos mencionado, con shock hipovolémico. Y hay algunos pacientes que sobre todo tienen problema crónico en cirróticos, tienen trastorno de la coagulación y esto genera otra vez un problema de anemia por la misma coagulopatía, ¿ya? De tal manera que hay que saber entender o por lo menos diagnosticar que cuando estamos a un paciente anémico con pérdida, hay que considerar si este no tiene coagulopatía. Definamos qué es hemorragia digestiva. No es más que cualquier sangrado trivial o masivo que puede venir desde la boca hasta el ano. Esa es una hemorragia digestiva. La definición es así de simple. Pero también hay que considerar los órganos adyacentes que desembocan o que drenan al tubo digestivo. ¿Quiénes? El hígado, el páncreas y la vía biliar. También pueden tener sangrado a ese nivel y estar llenando de sangre el tubo digestivo. La epidemiológicamente, en líneas generales, tenemos una incidencia de 170 sobre 100.000 habitantes, es 1 a 2% de las admisiones, se incrementa con la edad, cuanto más edad tiene el paciente, más va a sangrar, es más frecuente en mujeres, y lo bueno es que detiene espontáneamente por lo menos en un 50% de los casos. El otro 50% requiere manejo médico o endoscópico. En cuestión de morbilidad, la mayor parte van a recibir transfusión, 2 a 10% van a requerir cirugía de emergencia, felizmente es poco. Hay una hospitalización de 4 a 7 días más o menos de internamiento. La mortalidad va de un 2 a 15% dependiendo de la causa de fondo. Y si el paciente tiene resangrado, cuando lo hemos controlado, la mortalidad aumenta hasta un 20 a 30%.
Este gráfico es el esquema de un enfoque general de un paciente con hemorragia digestiva. Y vamos a tratar punto por punto. Un paciente que viene con hemorragia digestiva, no olviden entonces que vamos a tener que iniciar con valoración inicial y resucitación. Esto es lo primero. Habiendo hecho la primera etapa, pasamos recién a la historia y al examen, luego pasamos a localizar el sangrado y finalmente hacemos ya la terapia inicial o definitiva. Vamos a tratar primero valoración inicial y resucitación. Igual de lo que hablamos la semana pasada en el enfoque general de trauma, hablamos del ABC de trauma, de un paciente inestable, y acá también ya vimos al inicio en la primera gráfica que un paciente con un cuadro clínico inestable, lo primero que hay que hacer es estabilizarlo. Es por ello que en la valoración inicial y resucitación se aplican los mismos parámetros que habíamos hablado, el ABC. ¿Ya? Hay que valorar la magnitud del sangrado, iniciar el monitoreo apropiado y una evaluación de laboratorio. Todo esto es parte de la valoración inicial y la resucitación. Veamos primero el ABC. El ABC no es más que ver si el paciente tiene la vía aérea permeable, si respira y circula. Esto es tan igual que cuando nos traen, acuérdense que estos pacientes que están chocados son traídos en camilla, que no responden y uno no tiene idea de qué es lo que tiene. Lo único que notamos es que está totalmente pálido, está diaforético. ¿Ya? Por lo tanto, hay que hacer el ABC, hay que ver si ventila, si respira. No necesariamente nos vamos a preocupar directo a ponerle la vía, hay que hacer todo el ABC. Para ello hay que conseguir una buena vía aérea, igual hay que hacer una correcta ventilación, colocar su tubo endotraqueal y las vías endovenosas posiblemente doble vía porque hay que pasarle buen volumen en ese momento. Y si es necesario, un catéter central. Inmediatamente, el ABC, acuérdese que es dos cosas, valoración inicial y resucitación, lo que hablábamos en el ABC de trauma. O sea, no es que primero evalúo y después resucito. No, estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo. De tal manera que en el C ya estamos reponiendo volúmenes inmediatamente, según lo que ya habíamos hablado en una resucitación balanceada, dando cristaloides, dando coloides, ¿ya? En algunos casos, y manteniendo pues también un buen equilibrio en la transfusión de sangre, como habíamos dicho, según la proporción 1:1:1. ¿Ya? Sobre todo, si tenemos un hematocrito menor de 25, este paciente es indicativo para darle sangre. Hay que transfundirle sangre. Pero un paciente que tiene mayor de 30, no necesariamente hay que pasarle. Entre 25 y 30 hay que valorar la condición hemodinámica, la edad y otras condiciones del paciente. Esto ya lo vimos, que uno de los parámetros para evaluar y valorar el shock hipovolémico, frecuencia cardíaca, presión arterial, PVC es importante porque nos ayuda a ver cuánto de volumen le estamos dando. Acuérdense que presión venosa central es tan importante. Aquí ya nos dice si le estamos dando una correcta volemia, llevándola a una presión venosa central, pues que sea aceptable, ¿no es cierto? Ya vimos que la frecuencia cardíaca es el primero que se eleva y la presión tiene que ser monitorizada. Luego hay que valorar otros signos, ¿ya? La perfusión periférica, cambios ortostáticos también, o test de TIL, cuando hay un cambio entre el cambio de postura del paciente y se altera la presión sistólica 20 milímetros de mercurio o aumenta la frecuencia cardíaca 10 por minuto. Hay que valorar diuresis, que es otra de las formas de ir viendo si tenemos correcta perfusión urinaria. Esto es importante. Hay que ponerle su catéter urinario y valorar por hora cuánto está orinando. Es una buena forma de valorar que hay una buena perfusión renal. ¿Y cómo valorar esa diuresis? Siempre que tenga mayor de 0.5 mililitros por hora, ¿cierto? También hay que colocar su sonda nasogástrica, sobre todo para verificar si hay sangrado activo. Solo colocando la sonda nasogástrica vamos a darnos cuenta. Esta es en la parte ya de monitoreo. Ya dijimos la presión venosa central, de preferencia entre 5 y 15 centímetros de agua. Los exámenes de laboratorio, observen que están incluidos dentro de la valoración inicial y la resucitación. Pero aquí le vamos a pedir exámenes básicos, sobre todo el hemograma, la hemoglobina y el hematocrito para tenerlos de basal. El hematocrito y el hemograma y la hemoglobina de inicio no son buenos indicadores
para evaluar pérdidas sanguíneas. Se necesita más o menos, después de reponer volumen, 24 a 72 horas para que recién haya una correcta redistribución de nuestros líquidos y podamos notar cuál es la verdadera pérdida de sangre. Ahí que hay que tenerlos desde el punto de vista referencial. Al inicio solamente es el cuadro clínico, pero sin embargo el laboratorio es básico de inicio. El grupo sanguíneo, si le voy a poner sangre, ya debo tener el grupo sanguíneo y las pruebas cruzadas en el acto tenemos que administrarlo. Luego, también le pedimos al inicio urea creatinina, que siguen siendo basales y se aumentan cuando ha habido ya pérdidas crónicas. La relación urea-creatinina a veces ayuda, y pruebas de función hepática, porque podríamos estar ante un paciente que tiene trastorno de la coagulación, ¿ya? Puede que sea cirrótico, y acuérdense que uno de los factores importantes de hemorragia digestiva, una de las causas es la cirrosis hepática. Trastornos de coagulación, hay que hacer unas pruebas de coagulación, tiempo de coagulación, de sangría, tiempo de protrombina, tiempo de trombopamina parcial activada, ¿ya? Y el EKG en algunos pacientes que también nos sirve de base, ¿ya?, para poder administrar cuando estos pacientes están haciendo ya hipercalemia. Hecho la primera parte de resucitación, vamos al segundo punto, que es ya la historia y el examen. Pero para ello ya debemos tener un paciente estable, ¿ya? El paciente debe estar estable. De lo contrario, tendríamos que seguir resucitando o valorando la posibilidad de saltearnos esta etapa y de frente incluso de ir a endoscopía o procedimiento quirúrgico, ¿sí? Cuando ya esté estable, recién hacemos el historial y el examen físico. Identificamos factores de riesgo, hacemos cirugía, verificamos si tienen cirugías previas e incluso analizamos si ha tenido medicación previa. Todo eso implica el historial. Estos son los factores de riesgo que hay que identificar: si el paciente tiene mayor de 60 años, enfermedades crónicas, renal, hepática, respiratoria, cardíaca. Verificar si a lo mejor este paciente ya ha tenido una presión sistólica de inicio menor de 100, si ha requerido transfusión, si ha habido hemorragias recurrentes, ¿ya? Si es que ha tenido internamientos hospitalizados previos, ya más o menos nos orienta. Y si ha habido necesidad de cirugía. Todos estos son factores de riesgo que nos permiten ver ante un paciente, ver su pronóstico sobre todo. Y ver según los scores, que lo vamos a ver luego. Se amplía el examen, la anamnesis, después que uno ha valorado, ya preguntándole cuánto tiempo tiene de enfermedad, cuándo empezó, ya verificando el volumen, cuánto ha perdido en el vómito, en la hematemesis, si ha hecho melena o rectorragia, cuánto más o menos ha perdido, hacer esas estimaciones bajo alguna modalidad, de ver cuántas tasas más o menos para tener una idea aproximada. Verificar si ha tomado AINES, acuérdense que este es uno de los principales factores que vamos a ver de hemorragia digestiva, y ver si tiene enfermedades crónicas como la cirrosis o úlceras pépticas, que nos van a orientar a que ese paciente posiblemente esa es la causa de la hemorragia digestiva. Bien. Un paciente que llegue con hemorragia digestiva tiene varias formas de presentación. Observen, según lo que estamos mostrando, la forma más frecuente de que un paciente tenga hemorragia digestiva es que venga con melena. Esta es una de las principales. El paciente viene con melena, 70-80%. ¿Ya? Otra, luego le sigue la hematemesis, ¿ya? Y en menor frecuencia, pues, está la hematoquesia, rectorragia, en pozo de café, y la pérdida de oculta. Observen que aquí los primeros son síntomas y son signos, ¿no es cierto? Hematemesis, el paciente dice vomitado sangre. Pozo de café dice que ha vomitado y algo oscuro, negro. Melena, pues, esa es negra, el paciente lo refiere, o uno tiene que preguntarle. Hematoquesia o enterorragia, que esto es un término que ya deben saberlo, ¿ya? Son heces con sangre, para diferenciar de la rectorragia. Observen que son términos aquí que hay que saberlo diferenciar. Rectorragia es sangre pura, coágulos que el paciente está eliminando, ¿ya? En cambio, la hematoquesia no son más que heces con sangre, ¿ya? Y la pérdida oculta, no es un
signo o un síntoma que el paciente nos diga. Esta pérdida oculta, dado que no es forma de detectarlo semiológicamente, ni que el paciente nos diga, y ni que el médico haciendo un tacto rectal lo detecte, este es un resultado de laboratorio, ¿cierto? Esto ya ustedes saben que aquí usamos test, el Tebanon en heces, ¿no es cierto? Para ver sangre oculta en heces, ¿ya? Este es un resultado de laboratorio. Pero como verán, son formas de presentarse una hemorragia digestiva. Sin embargo, dado que el síntoma más importante es la melena, necesitamos hacer diagnóstico diferencial de esa melena. Cuando ya tengan experticia, se van a dar cuenta que la melena es un dato fácil de detectar, incluso hay que hacerle tacto rectal al paciente, ¿ya? El paciente dice, ¿tiene melena? Pues les dice que ha sido negra, ustedes pueden confirmándolo, haciéndole un tacto rectal y van a ver residuos de heces todavía negras en sus deposiciones a nivel rectal. Pero para ello también hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Qué otras sustancias, medicamentos o alimentos pueden llevar a heces negras? ¿Ya? Las heces oscuras pueden ser causante de soluciones o a medicamentos que tengan hierro. Pacientes que están recibiendo hierro porque tienen anemia pueden hacer heces negras. Si está recibiendo antiácidos que tienen bismutol, ni hablar, hace negro. Medicamentos, alimentos como remolacha, gelatinas, chocolates, ampicilina también y otros más. Son alimentos, perdón, sí, y medicamentos importantes que pueden hacer confundir con melena y es importante hacer ese diagnóstico diferencial. Y en el examen físico también necesitamos ir en busca de algunas pistas que nos lleven a la causa básica. Por eso hay que verificar el sangrado. En el examen físico primero tengo que confirmar. Si el paciente vino chocado, pero me dice que no ha vomitado o tiene referencias, pero no hay evidencia, hay que verificar si hay sangrado orofaringio. Estigmas hepáticos, ver si hay signos de ictericia, ascitis, eritema palmar, todos ellos son signos, estigmas hepáticos. Telangiectasias de Osler, Wender, Rendu, que pueden ser presentes en todo el tubo digestivo. A nivel abdominal hay que detectar si hay masa, si hay esplenomegalia, adenopatías, si hay dolor y hay que hacer el tacto rectal. No olvidemos del tacto rectal, sobre todo si dice que ha habido melena, el tacto rectal. Y si podemos hacer anoscopía, sobre todo cuando hay en consulta externa, no perdamos la oportunidad porque puede que la rectorragia no sea más que una hemorroide interna que esté sangrando o un úlcera o un cáncer rectal. Estas patologías últimas son detectables a veces solo con el tacto rectal. Por eso es que es importante no perder la oportunidad de diagnosticarlo solo en el momento de la consulta del examen físico. Vamos al punto 3. Ya hicimos el examen, ahora vamos al punto de localizar el sangrado. Acuérdense que cuando el paciente viene dice que vomita sangre o ha hecho sangre por vía rectal o melena. Muy bien, pero puede haber sangrado desde la boca hasta el ano. Entonces necesitamos identificar o localizar dónde está sangrando. Para ello vamos a usar varios métodos. Tenemos que uno, solo con colocar la sonda nasogástrica, nos puede orientar que el sangrado es a nivel gástrico. El siguiente es la endoscopía. Otros estudios más avanzados, la arteriografía, gammagrafía y la cápsula endoscópica. Vamos a revisar uno por uno. La simple colocación de una sonda nasogástrica es importantísimo para detectar que es una hemorragia digestiva. Si lo colocamos una sonda y aspiramos sangre, es una hemorragia digestiva, está hecho el diagnóstico, no hay nada, no hay vuelta que darlo, ¿cierto? ¿Ya? Si le colocan la sonda, pues si sale bilis, más que claro, porque implica que hasta el duodeno está limpio, ¿ya? Por lo que ya ustedes descartan que es una hemorragia digestiva alta, posiblemente es hemorragia digestiva baja. Una sonda nasogástrica es importante. Nos ayuda a hacer el diagnóstico de hemorragia, al mismo tiempo nos ayuda a aspirar el contenido para una endoscopía posterior. Sobre todo si es un sangrado activo o sangrado, el colocar la sonda nos va a ayudar para hacer la endoscopía, porque si está llena de coágulos, el endoscopista no va a ver nada. Entonces nos ayuda a limpiar, aspirar, aclarar, lavar.
Y el endoscopista va con facilidad a hacer el procedimiento y nos va a dar posiblemente un alto diagnóstico con el 95, en el 95% de los casos. ¿Ya? La endoscopía es el elemento importante para localizar el sangrado, ¿ya? Reduce la mortalidad, ¿ya? De tal manera que incluso nos da un pronóstico de enfermedad con el score que vamos a ver luego. Por tanto, la endoscopía es diagnóstica y es terapéutica y también pronóstica, ¿ya? Tiene esas tres funciones la endoscopía. Ya vimos que se puede hacer endoscopía alta y endoscopía baja, que son las entradas y salidas por donde podemos meter un tubo. Acá tenemos la colonoscopía, no es más que un procedimiento que es por vía anal y que vamos a ir avanzando por el recto a sigmoides, todo el colon descendente, transverso y ascendente hasta llegar a la ampolla, a la válvula ileocecal. Puede detectar sangrados hasta ese nivel, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí, por vía alta, podemos llegar, el endoscopio puede llegar, se dice, hasta el duodeno y hasta unas asas después del trace. Por vía distal, hasta algunas asas ileales. Pero hay un gran segmento del intestino delgado que no vamos a poder detectar. ¿Qué usar para ello? Aquí viene la cápsula endoscópica. Como su nombre lo dice, no es más que igual que una cápsula, excepto que tiene cámara que puede ser en un solo lado o por ambos lados, ¿ya? Y que tiene un dispositivo de captura de fotográficas que van a cierta frecuencia de 1 a 2 por segundo, ¿ya? Conforme va avanzando desde que el paciente la ingiere, va empezando a tomar fotos desde el esófago, ¿ya? Va avanzando en el estómago, va avanzando al intestino delgado, intestino grueso y la elimina. ¿Ya? En el paciente, una vez que le ingiere, tiene un dispositivo pegado a su cuerpo que va capturando. Significa que este tiene un emisor de onda de radio que el dispositivo pegado al cuerpo va capturando las fotos que va transmitiendo esta cápsula endoscópica. De tal manera que al término del procedimiento, obviamente estas cápsulas no se reusan, se eliminan y ya el paciente las defeca, pero lo que va a capturar es el dispositivo externo. Una vez que captura las fotos, se van a verse en una pantalla y va a detectarse más o menos a qué altura está el sangrado. No nos va a dar una localización tan exacta, pero sí más o menos aproximada de si es un sangrado a nivel de yeyuno proximal, yeyuno ilion o ilion distal. O puede ser colon también, dependiendo de dónde esté. Esa es la ventaja de esta cápsula endoscópica. Sin embargo, a veces puede que el sangrado no sea tan masivo o tan importante para que se detecte. Para ello necesitamos otros procedimientos y que localizan mejor el sangrado, como la angiografía. Se usa cuando la endoscopía no ha establecido el diagnóstico, cuando hay sospecha de lesión vascular, cuando son telangiectasias, fístulas, y como veremos, esta angiografía también puede ser diagnóstica y terapéutica, siempre que ese vasito esté sangrando más o menos a 0.5 mililitros por minuto. Si esto ustedes lo llevan a gotas por minuto, a ver, alguien debe acordarse de cuántas gotas tiene un mililitro, y se van a acordar que un mililitro tiene más o menos 20 gotas, ¿cierto? 20 gotas. Y si ahí multiplican más o menos, se van a ver que es un sangrado de 10 gotas más o menos por minuto, puede detectar una angiografía. Como dijimos, la angiografía es diagnóstica y es terapéutica. La angiografía, pues, puede darnos un diagnóstico viendo dónde está y es terapéutico porque por ahí mismo se pueden enviar sustancias vasoconstrictoras que pueden ayudar a contraer el vaso, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, se está colocando un catéter, ¿ya? Y acá está el catéter, más o menos gira y donde está el sangrado deja pasar una sustancia que es vasopresina y permite contraer el vaso para disminuir el sangrado y taparlo incluso, ¿cierto? Eso es lo más importante de esto también, que es diagnóstico y terapéutico. Luego tenemos otro procedimiento como la gammagrafía. Aquí hace detecciones de pérdidas más pequeñas todavía, de 0.2 a 0.4 mililitros, que esto vendría a ser, si ustedes recuerdan, igual
¿Por cuánto? Multiplican por 20 y van a darse cuenta que sale, ¿cuántas gotas? 4 gotas más o menos por minuto, ¿no es cierto? Significa que es el pérdida que lo detecta una gammagrafía. La gammagrafía no son más que eritrocitos marcados que se van al torrente sanguíneo una vez que, y se van, cada vez que circulan, se van a ir depositando en un solo lugar. Eso es una gammagrafía. El siguiente procedimiento es la enteroscopía o intraoperatoria. Cuando no tenemos cápsula endoscópica, sabemos que la endoscopía alta está normal, endoscopía baja, negativa. Ya sabemos que el sangrado está en el intestino delgado. ¿Cómo mapear el intestino delgado? A ver, hay un micro prendido por ahí. Gracias. ¿Cómo mapear en qué parte? Porque si necesitamos controlar el sangrado, cuando entremos a sala, vamos a encontrar esto, ¿no es cierto? Bueno, aquí está marcado ya, pero vamos a encontrar el intestino delgado y lleno de sangre en su interior y no sabemos dónde está sangrando. Lo que se hace es abrir incisiones e ir entrando cada 1,5 metros proximal y distal y se marca, aquí se marcaba ya con tinta china, ya, dónde está la telangiectasia, la malformación vascular, para poderla resecar. Aquí se puede resecar sobre todo y se elimina el problema. Muy bien. Vamos al manejo. El manejo ya de una hemorragia digestiva siempre es detener el sangrado, hay que determinar la causa, hay que tratar la enfermedad de fondo y prevenir la recurrencia. Este es el algoritmo más o menos que hay que entenderlo. Una sospecha de hemorragia digestiva, lo primero que hay que hacer es, como ya vimos, si está estable o inestable, ¿cierto? Si está inestable, es un paciente que está en shock, pues esto tiene que ir rápidamente a hacer todo el monitoreo, todo el proceso. Si persiste inestable, pues va a terminar en emergencia quirúrgica. En cambio, si ya está estable, nos da tiempo para hacer lo que ya hemos mencionado, la evaluación secundaria, verificar los factores de riesgo, hacer la escala de Blackboard o de Rocket para ver y hacer estudios posteriores. ¿Ya? Verificar si qué tipo de sangrado es, si es varicial o no varicial. Nos da tiempo para hacer una endoscopía programada. ¿Ya? Eso es la importancia de hacer un buen análisis al inicio, de si está estable o inestable. Clasificación de la hemorragia, la más importante es en agudo crónica y la que, según su gravedad, leve, moderada y severa, según la pérdida que ya hemos visto. Esto no es más que según la clasificación de hemorragia que hemos visto, según la pérdida, ¿ya? Sanguínea de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Y esta es la clasificación anatómica de dónde está sangrando. La hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja. Punto de referencia, el ángulo de Trace. Entonces vamos a ver una por una. Hemorragia digestiva alta no es más que una hemorragia que está del ángulo de Trace hacia arriba. Sucede en el 80% de los casos. Incidencia es 100 sobre 100.000, es 20 a 30 veces más frecuente a partir de la tercera, novena década de la vida. Y es 5 veces más común que la hemorragia digestiva baja. Las causas de hemorragia digestiva alta, vamos a ver que aquí a su vez, primero hagamos una división. Está dentro de la hemorragia digestiva alta la no varicial y la varicial o hipertensiva portal. No es más que aquí las varices gastroesofágicas. En la no varicial es la úlcera péptica la que encabeza, ¿ya? Por eso hablábamos de que una hemorragia digestiva, dado que es el 80% que ustedes están viendo acá, la primera causa sería plantear una hipótesis de hemorragia, de úlcera péptica. Luego está Mayori Weiss, gastritis, duodenitis, esofagitis, malformaciones, en fin. Y la otra posibilidad es de que sea úlcera o varices esofágicas, pero esto es menos posible porque es el 20%. Y aquí en general, la hemorragia digestiva en general, según un estudio, vemos que la úlcera péptica está en el 55%, luego le siguen las úlceras gastroesofágicas, malformaciones arteriovenosas, Mayori Weiss, tumores, lesión de Dieulafoy y otras menos frecuentes. Esta es una estadística nacional. Observen cómo la úlcera péptica sigue siendo la más importante. Aquí está la úlcera duodenal. Si sumamos con la úlcera gástrica, son las más importantes. Pero en segundo está la lesión aguda de la mucosa gastroesofágica, que es la que sucede por el uso exagerado de AINES que toman siempre todos los pacientes.
¿Ya? Vamos haciendo ahí un paréntesis. Quiero que vean más o menos un video mientras respiran. A ver, tenía listo por acá. Muy bien, si están viendo este video es de un paciente que tiene sangrado agudo por varices esofágica, en la que se van a dar cuenta cómo esas dilataciones tortuosas son justo las varices, ¿ya? Las venas varicosas. Y ahí va el radiólogo, el endoscopista, perdón, a hacer endoligaduras, ¿no? ¿Cómo ven? Esas son dilataciones varicosas con sangrado activo. Como ven, ahí está haciendo justo endoligaduras. Observen cómo queda ligado el paquete venoso que está sangrando. Observen el dispositivo cómo agarra el paquete y ya deja la ligadura ahí contenida. Varios paquetes han sido ligados y ya puede contenerse el sangrado. Como ven, la endoscopía es el procedimiento de elección para el manejo de hemorragia digestiva. Esto lo hace gastroenterología. Ellos son los que manejan este problema. Cuando ellos no pueden, ya recién vamos a la parte más agresiva, que es traumática. Vamos a cirugía. Esto es menos invasivo.
Ok, muy bien. Entonces, regresemos a nuestro tema. Veamos, nos quedamos. Bien, veamos entonces la hemorragia digestiva alta. Eh, ya hemos visto la hemorragia digestiva en general. Aquí definir la hemorragia digestiva alta no es más que hablar del cuadro clínico de una hemorragia en la que se presenta a nivel de la parte alta. La endoscopía alta es el examen de elección. ¿Ya? ¿Cuándo realizar una endoscopía? Pues siempre un paciente que está en unidades críticas o hospitalización, ¿ya? Y que normalmente pues está con alteración hemodinámica y que requiere, eh, ya vimos que esté estable, se puede hacer dentro de las 24 horas, pero si este paciente no está estable o a veces hay que controlar el sangrado, tiene que ir lo más antes posible. ¿Ya? El cuadro clínico siempre va a ser pues que tenga hematemesis, que es sobre todo el síntoma importante. ¿Ya? Y en algunos casos crónicos, pues, pues la melena, como vamos a hablar. La endoscopía alta es el examen de elección. El punto importante es detectar el sangrado, ¿ya? Valorar el riesgo de resangrado y nos permite pues ver el pronóstico con el score de, en este caso es la clasificación de Forrest. Forrest nos da una buena valoración según si es Forrest tipo 1, 2, 3. ¿No? De esa manera podemos verificar más o menos el riesgo de resangrado. En la úlcera 1 tiene pues un resangrado alto de 52% y posiblemente el 50% van a cirugía. Generalmente el gastroenterólogo nos informa Forrest 2 la mayor parte de las veces, Forrest 2B, 2C, en la que encuentra solamente el coágulo, ya no hay sangrado, ¿ya? O un 2C en la que ha habido una mancha blanca pigmentada, que es como unas partes que han visto en la figura. Y Forrest 3 en algunos casos, pues ya sin estigma de sangrado reciente. Sin embargo, es importante entender las escalas pronósticas, ¿ya? Porque Forrest solamente es una valoración endoscópica, ¿ya? La que nos dice si hay sangrado activo, reciente o antiguo. Muy bien, pero ¿qué de los factores de riesgo? ¿Qué del cuadro clínico? Que está estable, inestable. Necesitamos saber un paciente que llega a emergencia, cuál es el riesgo de morbimortalidad. Para ello tenemos escalas. Las más frecuentes, la escala clínica de Rockall y la de Glasgow-Blackford, que es la que más se usa, y también la de AIM-65. Vamos a revisar las que más se usan y que en esta luz se usan principalmente y también usamos en MINSA. Como verán, ¿qué parámetros usan? Dado que esto no necesariamente quiero que lo aprendan, pero sí quiero que entiendan cómo se usan parámetros clínicos y laboratoriales. ¿Ya? Aquí en Glasgow Blackford usa parámetros de nitrógeno ureico, hemoglobina, más o menos de cuánto tiene, si es hombre, si es mujer, la presión arterial, para ver más o menos cuánto en esos rangos, y se va dando acá valoraciones, más o menos, ¿ya? De cuánto puntaje va a tener, la frecuencia cardíaca, lo que habíamos hablado antes, que es el primero que se altera, viendo si tiene otros síntomas como melena, síncope, problema hepático, falla cardíaca, todo tiene un puntaje. ¿Ya? Eso nos da más o menos una valoración de cuánto de puntaje tiene. La escala de Rockall también tiene los otros parámetros. Aquí evalúa igual casi que la anterior, la edad, el estado circulatorio, enfermedades asociadas, si tiene un problema crónico, y le va dando puntaje, observen. Cuando ya tiene enfermedades crónicas, tiene puntaje 2. Si tiene insuficiencia renal crónica, cirrosis, ya está en puntaje 3. ¿Ya? Si hay diagnóstico endoscópico, aquí junta la parte endoscópica que he informado. ¿Ya? Signos de hemorragia reciente, que esto es lo que da información la endoscopía. Rockall usa entonces la endoscopía como una información adicional. Y la escala de AIM-65, que usa menos parámetros como la albúmina, INR, el estado mental, presión sistólica y la edad de 65 años. Los más usados son los anteriores, de Glasgow, Blackford y Rockall. Esto nos permite más o menos hacer una proyección.
¿ya? De cuánto es su sensibilidad y especificidad de cada uno de ellos. ¿Ya? Sensibilidad y especificidad según cada escala, para mortalidad, para resangrado, para ver si necesita o no transfusión de sangre. Como ven, entonces vemos que las pruebas más sensibles están ROCAL, ¿cierto? ROCAL tiene una sensibilidad del 100% igual que AIM 65. Pero cuando vamos a, esto es para mortalidad, y una especificidad de 65%, 1% le aplica mejor para Glasgow Blatchford. Igual la de AIMS 75. Para resangrado, tiene una sensibilidad, como verán, la de ROCAL de 65. Igual, en cambio, y una especificidad, en este caso, mejora la de AIMS. Y así más o menos, pues, dependiendo de lo que uno busca, si quiere variables para mortalidad, resangrado, transfusión, podemos ver cuál de estas escalas es la que más nos convenga. Como verán, entonces aquí, escala, por ejemplo, de Glasgow Blatchford es una buena sensibilidad para resangrado, ¿ya? Ok, eso lo vamos a ir viendo, sobre todo, y quiero que hagan el ejercicio de usar siempre sensibilidad y especificidad. ¿Ya? Ahorita no me van a entender posiblemente esta parte, pero quiero que vean que cada procedimiento, cada score siempre se evalúa con sensibilidad, especificidad. Posiblemente estos se van a marear si les digo el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. ¿Ya? Con eso los voy a marear. Mejor ahí nomás. Este es el algoritmo para el diagnóstico y el manejo de la hemorragia digestiva. ¿Ya? Un paciente con hemorragia digestiva, si hay que, con todos los parámetros que ya vimos, ya sé qué características tiene, y vemos que lo primero que se hace es el índice de Glasgow-Blatchford, y ahí, si es que este tiene menor de 1, posiblemente este paciente va a requerir, no hay necesidad de endoscopía urgente, puede manejarse en forma ambulatoria. En cambio, si tiene el score mayor de 2, este paciente ya hay que darle tratamiento, ¿ya? Este sí va a haber, si es que hay sospecha de hemorragia, se también dará otro tratamiento adicional. Cuando hablamos de sospecha de hemorragia digestiva alta varicial, hay que tener sospecha de que tiene cirrosis hepática. Hay que valorar la escala de Child-Pugh, que es para valorar pacientes cirróticos, ¿ya? Y si no, hay que ya hacer una endoscopía, que es en esa secuencia. En este caso, en la que salud maneja también, cuando es ya el algoritmo especializado, lo que ven los gastroenterólogos, si es que es de tipo no varicial, ¿ya? O de tipo varicial. En el de tipo varicial, como ven, se usa igualito la escala de Forres para ver, ¿ya? Si es que es Forres 2 y 3, como ya dijimos, prácticamente aquí no necesita, ya está controlado el sangrado, es ambulatorio. En cambio, en el Forres 1, aquí el mismo endoscopista tiene que hacer el manejo endoscópico, es decir, hay que hacer una endoscopía intervencionista y en algunos casos radiología intervencionista con embolización, como ya vimos. Y si no, tiene que ir a cirugía, ¿ya? Estos pacientes que se les hizo hay que constantemente darle tratamiento adicional, reevaluarlos para ver la posibilidad de resangrado, y si no hay que volver a hacer endoscopía, y si no se puede tendrá que ir de nuevo a cirugía. El manejo de la hemorragia digestiva es multidisciplinario, es endoscópico, principalmente farmacológico, no olvidemos que hay que dar antiulcerosos, quirúrgico cuando al anterior, sobre todo el endoscópico, no ha podido, y angiográfico cuando incluso en la cirugía o se deja todavía como último recurso y podemos usar la angiografía, ¿ya? Y en algunos casos especiales como el taponamiento esofágico, como los TIPS, que son catéteres transyugular que se pueden hacer en los casos de hemorragia varicial. La terapia endoscópica, ya dijimos que es la parte más importante. El objetivo, reducir el sangrado. Se sabe que reduce el requerimiento transfusional, disminuye los costos hospitalarios y disminuye la cirugía de emergencia. Démosle una revisada rápida a los métodos que usa el gastroenterólogo. La terapia endoscópica usa inyección, métodos térmicos, tópicos y mecánicos. Una rápida revisión. Lo que hace no es más que usar epinefrina, que le aplica justo en esa zona donde esté sangrando. El efecto pues es generar vasoconstricción y de esa manera promueve la hemostasia. La ventaja que es bajo costo y es eficaz, usando epinefrina en la misma lesión. Pero actualmente ya tenemos métodos térmicos, ya tenemos
en cualquier consultorio o procedimiento tenemos pues un equipo que sea de electrocoagulación mono o bipolar. Estos ya pasaron a la historia, la probeta caliente no es más que agua hervida. Coagulación electrotérmica también, que a poco se usa, el que más usamos es coagulación mono y bipolar. La fotocoagulación, en cambio, sí es lo último, ¿ya? Este es un dispositivo más costoso, casi no se tiene, solamente en hospitales ya más especializados. La coagulación por microondas particularmente no lo tenemos, pero veamos, el que más sí tenemos es mono bipolar y la fotocoagulación. Dentro de ello está el mono bipolar. El bipolar, la ventaja que es menos profunda porque agarra el tejido, peñizca y solo quema lo que está cogiendo. En cambio, en el monopolar tiene que haber contacto con el tejido, pero no sabemos qué tan profundo está quemando. Ese es el gran problema. En estos dos casos hay que tener contacto con el tejido y no podemos calcular la profundidad por cuanto hay riesgo de perforación de la víscera. Entonces aparece la fotocoagulación. Aquí la ventaja es que, como vemos aquí, no hay contacto. Emite un haz de luz a alta temperatura, ¿ya? Que no es más que argón llevado al estado de plasma, y de esa manera puede cauterizar la mucosa. La ventaja es que no genera mucha profundidad y ahí evitamos el riesgo de perforación. Y como no tiene mucha profundidad, podemos hacer grandes lesiones, ¿ya? Y sobre todo en mucosas erosivas por algunas sustancias medicamentosas. Esta es la ventaja del argón plasma. El problema es el costo. Ahí está, por ejemplo, observen, no hay contacto, emite la luz, ¿ya? Y va quemando grandes extensiones de la mucosa gástrica. Fotocoagulación con argón plasma. Los métodos mecánicos no es más lo que ya vimos en el video. Colocar, en este caso, ven clips, pero se pueden usar clips, suturas, ligaduras, que es lo que hemos visto en el video. O endoloop, que es lo que también se ha visto. Para ello se necesita experticia del endoscopista, son ya clips preformados que los va grapando, como ven en este caso, varices esofágicas. Se requiere destreza del especialista. Este es el endoloop, que no es más que una asa que agarra, que es lo que se ha visto en el video, que agarra un poco de mucosa de vaso y le deja un nudo en la parte. Bien, y esta es la parte que nos interesa.